celestial. Pero ahora vean otra vez, vamos a volver a Romanos, en donde vimos hace unos momentos otros textos, y vamos a leer en Romanos en su capítulo 9, Romanos 9, el versículo 8, cuando dice: los que son hijos de la carne, estos, vean, no son los hijos de Dios. Mas los que son hijos de la promesa son contados por la generación. Y comienza a discutir acerca de un remanente elegido dentro del pueblo externo de Israel, un remanente elegido, predestinado para vida eterna. Ahora, más adelante, terminando con este argumento, dice en el versículo 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Después de haber hablado de vasos de ira, ahora vasos de misericordia, preparados de antemano para gloria, o sea, destinados para esa gloria, los cuales también ha llamado, y mencionó este punto de que la elección resulta en un llamamiento de parte de Dios, un llamamiento especial para arrepentirse y creer en Cristo, los cuales ha llamado, dice, es a saber a nosotros, 9:24, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Y cita de Oseas: llamaré al que no era mi pueblo, vean, pueblo mío. ¿Qué es esto? Si vamos a argumentar en base a la idea, este pacto hecho con la casa de Israel, ¿sí? Ahora podríamos contestar a cualquier dispensacionalista con este texto, en donde vamos a leerlo en estos términos: llamaré a este pueblo que no era mi pueblo, pueblo mío. Pero se refiere a ¿quiénes? A los gentiles. Y será en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío. Ahí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Sí? Y luego vuelve al tema de por qué se perdieron la mayor parte de los judíos, y dice que porque Dios solamente había determinado salvar un pequeño remanente. Sí, y eso es el argumento cuando dice: como Sodoma habríamos venido a hacer, habla de los judíos, ¿no? Y como Gomorra fuéramos semejantes, que solamente un pequeño remanente alcanzó la salvación. Bien, dice en 30, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían la justicia han alcanzado la justicia, es de saber la justicia, la justificación por la fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia, nunca fueron justificados, porque trataron de hacer una justicia propia, de justificarse por sus propias obras, guardando la ley. Y el argumento es: todos los creyentes, sean judíos o gentiles, son llamados hijos del Dios viviente. Pero la profecía de Oseas es que los gentiles tomarían el lugar de ese pueblo y serían reconocidos, o sea, en lugar de Israel según la carne, serían reconocidos como el pueblo de Dios. La misma idea está en Romanos 11, en el versículo 13. Porque a vosotros hablo, 11:13, hablo a los gentiles, por cuanto pues soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, por si en alguna manera provocase a celos a mi carne, judíos en la carne, ¿sí? Pero dice: yo soy el apóstol a los gentiles. Y vean, después de hablar de este asunto, en el versículo 13, dice en 17, si algunas de las ramas fueron quebradas, las ramas, ¿no? En este caso, en el buen olivo, que representa a Israel según la carne, si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo, y la idea aquí es olivo silvestre, achebuche en la versión antigua, ha sido ingerido en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la grosera del olivo, no de la oliva en la versión antigua. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los gentiles creyentes en Cristo han sido injertados en el buen olivo en lugar de las ramas naturales, Israel según la carne en conversa. ¿Sí? Más adelante en 24 concluye, vean, porque si tú eras, vean, cortado del olivo silvestre,
y contra naturaleza fuiste ingerido en el buen olivo. Y el argumento es hablando de que en un futuro un remanente de Israel según la carne será otra vez injertado también de las ramas que fueron quebradas y echadas a un lado. Pero el argumento aquí es en este sentido para mí indiscutible. Pablo dice que los creyentes gentiles han sido injertados en el buen olivo que es la casa de Israel en todo el contexto aquí, que han tomado lugar de los judíos, incrédulos judíos según la carne, que permanecieron en su incredulidad. Los creyentes gentiles han sido injertados en lugar de ellos. Y ahora ven en Efesios 2. Efesios 2. Si hemos sido injertados en lugar de ellos, el nuevo pacto es hecho con la casa de Israel. Si somos la simiente de Abraham, si somos hijos de Dios en virtud de la fe en Cristo, ¿sí? Si somos, en este caso, lo vamos a ver un momento, Israel, el Israel de Dios, entonces el nuevo pacto fue hecho con nosotros. Todos los creyentes, sean judíos o gentiles, son Israel. Ahora vean aquí en Efesios 2 el mismo argumento. El tiempo se nos está acabando, pero es necesario, debido a las contradicciones de los dispensacionalistas, que veamos todos estos textos. 2:12, Efesios. En aquel tiempo estabais, ¿sí? Comenzamos en 11. Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne. Ven, hasta hace una distinción acerca de gentiles en la carne, de la misma manera que ya hemos visto una distinción acerca de judíos en la carne, o Israel según la carne. Erais llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano, en la carne, dice, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel. Si ya no estamos alejados de la República de Israel, eso quiere decir que ahora somos el Israel de Dios, ¿sí? Pero vean, alejados de la República y extranjeros a los pactos de la promesa. Los pactos de la promesa son, ¿cuáles pactos? El pacto original de gracia, ratificado en el segundo, vean, pacto hecho con Abraham, el padre de todos los creyentes, pactos de promesa, ¿sí? Vean, la promesa es de salvación. Sin esperanza estabais y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué dice la versión moderna? Han sido, ¿qué? Ayúdenme, alguien que trae una versión actualizada. ¿Qué dice? Habéis sido hechos cercanos, pero hay una mejor traducción. Por la sangre de Cristo. No, la parte habéis sido hechos cercanos. ¿Hay una mejor traducción? No, por la sangre de Cristo. O sea, estabais lejos y ahora están cercas, ¿no? Porque Él es nuestra paz, que de ambos se hizo uno. Vean, uno, la idea de que fuimos injertados en el buen olivo es la misma idea aquí. Nos ha hecho uno, derribando la pared intermedia de separación. Vean, aboliendo en su carne y su cuerpo en la cruz del Calvario las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, vean, expresados, formulados en ordenanzas, la versión moderna, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre haciendo la paz. Ese nuevo hombre es Cristo, cabeza de una raza nueva, los creyentes siendo redimidos, miembros de esa raza nueva, hermanos y hermanas en base a la unión espiritual con Él, y Él es el nuevo hombre, y los que son de Él forman ese nuevo pueblo. Y vean en 16, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos son judíos y gentiles según la carne, no incrédulos hasta que sean convertidos, pero ya siendo convertidos, reconciliados, ambos, vean, son reconciliados en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades, dice, matando en ellas las enemistades, y vino, anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y a los judíos en la carne, ¿no? Que estaban cerca, relativamente, comparativamente, y por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que, la conclusión, vean, así que ya no sois
Extranjeros, pero extranjeros en cuanto a cuál pueblo, en cuanto a cuál nación. ¿Sí? Si ya no soy extranjero, si me hago mexicano, ya no soy extranjero. Aunque algunos de ustedes creen que eso sería imposible. Ya no sois extranjeros, quiere decir extranjeros en relación con cuál pueblo. Se está dirigiendo a los gentiles. Ya no sois extranjeros, ¿sí? Ni la versión antigua dice avenedizos, forasteros, ¿no? Aliens en la versión actualizada, ¿sí? Extraterrestres, no, aliens, eso es una traducción. Ya no sois extranjeros, ya no sois aliens. Ya no son, ¿entienden forasteros? Sino juntamente co-ciudadanos. Vean, en la versión moderna, conciudadanos, ¿sí? Miembros de la familia en la versión actualizada, con los santos y domésticos de Dios, siervos de Dios, ¿sí? Los santos y los siervos de Dios son los de Israel del antiguo pacto. Ahora somos co-ciudadanos, ya no somos extranjeros, ¿sí? Edificados sobre el fundamento. Y luego todo el edificio compaginado en el versículo 21 para ser un templo santo en el Señor. Y ese templo santo es la iglesia neotestamentaria en la mente, en el propósito de Dios. Los dos pueblos son uno. Pero si ya no somos extranjeros, entonces habremos de ser entonces ¿qué? Judíos. No de los que dicen que son judíos pero son sinagoga de Satanás, sino judíos en otro sentido, por la fe en Cristo, semiente de Abraham, por la fe de Abraham, ¿sí? Ahora ven en 3:5. 3, el mismo libro, la misma epístola a los Efesios, versículo 5, dice, este misterio que por revelación, vamos a comenzar en el versículo 3, a saber por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio, vean, un misterio es algo que no fue dado a conocer claramente en el Antiguo Testamento tan ampliamente como ahora bajo el Nuevo Testamento. Vean, el cual misterio en los otros tiempos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, aunque Dios lo había profetizado, Dios lo había intimado, sí, en todos los textos que los mismos apóstoles citaban sobre este asunto, Dios lo había intimado, insinuado, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Vean, de los 18 o 20 textos que hablan de misterios en el Nuevo Testamento, vean este misterio, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados, ¿sí? ¿Incorporados a quién? Al mismo pueblo de Israel, pero no es Israel según la carne. Es el Israel de Dios, como vamos a ver, el Israel espiritualmente hablando, que sean juntamente herederos e incorporados y copartícipes, la versión moderna, de la promesa en Cristo, por el Evangelio. ¿Sí? Y el argumento entonces es, si somos juntamente herederos, ¿sí? Si hemos sido incorporados, si ya no somos extranjeros, si ya somos conciudadanos, ¿en cuanto a cuál pueblo? ¿O en relación con cuál pueblo? ¿Sí? Se refieren estos textos a cuál pueblo. En relación con cuál pueblo hemos sido hechos co-ciudadanos, incorporados, herederos, coparticipantes. Es el mismísimo pueblo de Israel. Pero ahora vean por último en Gálatas 6, caramba, esa es la primera parte del estudio. Gálatas 6 es el primer punto de este estudio. Gálatas 6:15. A esta conclusión llegó el apóstol terminando con su epístola dirigida a las iglesias compuestas en su mayor parte de gentiles. Vean,
en la región de Galacia, 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la regeneración, la nueva criatura, la hechura de Dios, ¿sí? El milagro de la regeneración, el nacimiento nuevo, a eso se refiere. Y todos los que anduvieran conforme a esta regla, estaba refutando a los judaizantes a lo largo de esta epístola. Los judaizantes decían, no, nada de eso es cierto. Para que tú seas creyente en Cristo, para que tú obtengas la promesa de salvación, la justificación por la fe en Cristo, tú, gentil, tienes que judaizar, tienes que hacerte judío, tienes que circuncidarte en la carne, físicamente, sujetarte, por lo menos los varones, a ese rito, y tienes que guardar otros aspectos de la ley. Y Pablo había refutado a lo largo de esta epístola todas esas ideas y concluye diciendo, no es la circuncisión, eso no vale nada, no es la incircuncisión, el hecho de ser judío, el hecho de ser gentil en la carne, eso no cuenta, es el que es judío en lo interno, en el corazón, la regeneración, la nueva criatura. Romanos 2, el milagro de Dios. Y todos los que anduvieron conforme a esta regla, esta norma, esta regla o esta norma o esta estipulación, vean, paz sobre ellos y misericordia. Y sobre el Israel de Dios. Y aquí yo estoy convencido que en forma indiscutible Pablo termina su argumento identificando al Israel de Dios en el contexto de la epístola dirigida a las iglesias en Asia Menor. Vean, escuchen bien, termina concluyendo que el Israel de Dios, ¿sí? El Israel de Dios está compuesto de todos los creyentes, sean judíos en la carne, sean gentiles en la carne. Todo, vean, creyente, todos los creyentes forman el Israel de Dios. Ahora vuelven a Hebreos 8. Entonces, esa es la primera pregunta. Sin lugar a dudas, la promesa del nuevo pacto en Hebreos 8 se refiere a Israel, sí. ¿Pero en cuál sentido? ¿En sentido carnal? No. ¿En sentido espiritual? Claro que sí, en sentido espiritual. Pero muchas personas se preguntan entonces, ¿por qué? Yo no estoy descartando la idea de que muchos judíos serán incorporados a la iglesia, convertidos a Cristo, pero en tal caso dejarán de ser judíos en la carne y pasarán a ser judíos espirituales también. Como los gentiles que son convertidos a Cristo llegan a ser judíos en sentido espiritual también. El Israel espiritual es el Israel de Dios compuesto de todos los creyentes. Pero muchos se preguntan entonces, ¿por qué? ¿Por qué se refiere aquí en estos términos, ¿no? Que el pacto será hecho con la casa de Israel. Escuchen bien. La respuesta... Primero, escuchen bien, porque el nuevo pacto no es un pacto hecho con toda la humanidad caída, no, sino más bien con todos los elegidos de Dios, todos los creyentes, sean judíos o gentiles. Por eso se refiere a que yo estableceré, yo consumaré para la casa de Israel un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto no están incluidos todos los inconversos, toda la humanidad caída, sino solamente los creyentes. ¿Sí? Por eso. Ahora, segundo, se refiere a la casa de Israel porque vean, la teocracia ha terminado. Israel como pueblo, como nación, en relación con su sociedad sacralista, la teocracia bajo el antiguo pacto, ha dejado de existir y ha dado lugar a la iglesia neotestamentaria, ¿sí? Porque
que el antiguo pacto que formó en el aspecto de un pacto nacional, la base de la teocracia del antiguo pacto, ha dejado de existir ¿en virtud de qué? En virtud de que el antiguo pacto ha llegado a su fin. Por eso hay una distinción aquí. Y tercero, para mostrar en los términos que acabamos de leer en Efesios 2, para mostrar que el misterio se ha cumplido, el misterio ha sido realizado, y ahora tanto judíos y gentiles forman un solo cuerpo. Por eso se refiere aquí a la casa de Israel en sentido espiritual. Se ha cumplido ya el proceso de injertar a los gentiles, a tomar el lugar de aquellas ramas, judíos incrédulos en la carne, que fueron desarraigados y echados a un lado del buen olivo. Y cuarto, porque las promesas hechas a Abraham se aplicaban desde un principio, vean, se aplicaban, en el sentido de que apuntaban desde un principio a este hecho, a esta realidad. Cuando lo vimos hace unos momentos, que Dios, evangelizó, predicó a Abraham el evangelio antes, ¿sí? En este caso, 2000 años antes de la venida de Cristo, sabiendo la Escritura que Dios había de justificar a los gentiles, Gálatas 3:8, ¿no? Dijo, en ti serán benditas todas las naciones, en ti serán benditas. Esta bendición es la bendición de la salvación que llega a todos los grupos, ¿no? Las tribus, los pueblos, los grupos en sentido étnico, todos los grupos están incluidos, hay elegidos, hay creyentes destinados para la salvación en todos estos grupos. En Génesis lo voy a leer, cuando Dios le dijo, te bendeciré bendiciendo y multiplicando, te multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, etc. Dios había apuntado, Dios había señalado esta realidad, este hecho desde el principio, desde el pacto abrahámico, desde el pacto hecho con Abraham, que administraba el pacto de gracia bajo el Antiguo Testamento. Dios había intimado, profetizado todo esto, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer un receso, porque algunos de ustedes ya en el caso mío apenas estoy calentándome, ¿sí? Algunos de ustedes están ya bien cansados, apenas estamos empezando. Ahora vamos a poner aquí en el pizarrón la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ahora volviéndonos a Hebreos, ahora a su capítulo 9, ¿cuál es la base de este pacto? ¿Cuál es la base de este pacto? Esa es la segunda pregunta. Y la respuesta la tenemos aquí. Estamos otra vez en Hebreos, ahora en su capítulo 9, versículo 16. La respuesta es, la base del nuevo pacto o testamento, así lo vamos a decir ahora, la base del nuevo pacto es la muerte del testador, la muerte del fiador. Esto es algo muy sencillo, pero vamos a ver que hay cosas muy importantes aquí. Vean, vamos a dar este punto, ¿no? Antes de hacer un receso, porque es un punto muy sencillo. Vean en Hebreos 9:16, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga, vean, la muerte del testador. Ahí está. En donde hay testamento, esto nos recuerda de las palabras de Cristo, simplemente las voy a leer. Cuando Él dijo, escuchen bien sus palabras, en Mateo 26, esto es mi sangre,
del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Cuando él hablaba de la sangre del nuevo pacto, estaba hablando exactamente de esto. Es necesario para establecer un testamento, dice Pablo, que intervenga muerte. ¿La muerte de quién? La muerte del testador. Entonces la base del nuevo pacto es la muerte del testador. El pacto fue ratificado, efectuado, puesto en vigor, en vigencia, por la muerte del fiador, del garante, del testador. Todas esas palabras caben. Vimos este asunto de Cristo como fiador del pacto en la sesión anterior. Entonces, esto quiere decir que para que se convirtiera este pacto en un testamento, ¿sí? Y eso es una jugada de palabras en realidad. Hay muchos que han discutido acerca de por qué tenemos en nuestras Biblias el Antiguo Testamento. Podríamos decir que esto no tiene razón de ser. Testamento. Solamente se podría hablar de un pacto. Podríamos decir que no hay razón de ser en eso. Sí, porque no hay un muerte de fiador en cuanto al Antiguo Testamento. No existe en ese sentido para ratificarlo. Pero en cuanto al Nuevo Testamento, sí. Hay la muerte del fiador, del testador. Y esto ahora hay que entenderlo bien. Ven aquí mismo en Hebreos 9. Esto afirma o confirma lo que vimos en la sesión anterior. El hecho de que Dios otorgaba los beneficios de este nuevo pacto. Otorgaba esos beneficios bajo el antiguo pacto, en forma anticipada. Otorgaba Dios a los creyentes bajo el antiguo pacto los beneficios del nuevo pacto, ¿sí? En forma anticipada. ¿Por qué? Porque Dios siempre contemplaba la muerte futura del fiador, del testador. Y cuando dice ese argumento que acabamos de leer en 9, 16 y 17, es un argumento que comienza en 15 en esta conclusión. Así que por esto es el mediador del Nuevo Testamento. Testamento es la palabra aquí, aunque es la misma palabra griega, traducida como pacto. Pero aquí se pone la palabra testamento para que interviniendo muerte, para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento. Y ahí podríamos, en vez de testamento, podríamos poner mejor pacto. Los que son llamados reciben la promesa de la herencia. Y vean que se menciona esta herencia en una forma muy curiosa como la herencia eterna. Ahora hay que comparar este texto con Romanos 3. No pierdan de vista Hebreos 9. Y ven en Romanos 3, este texto es uno de los textos más fuertes acerca de la redención limitada a los creyentes. Los únicos que reciben los beneficios de la muerte de Cristo son los creyentes. En ambos testamentos, los creyentes reciben los beneficios de la muerte de Cristo, pero solamente los creyentes. Cuando dice en Romanos 3, que comenzamos la lectura ahora en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante o a través de la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios puso en forma pública, le exhibió como una exhibición, una demostración pública como propiciación por la fe en su sangre, todo esto para manifestar su justicia. Pero ¿por qué era necesario manifestar su justicia? Por causa de, atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el argumento aquí es un argumento muy fuerte. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios perdonaba los pecados de los creyentes, ¿sí?, judíos y algunos gentiles también, que fueron convertidos en el Antiguo Testamento a la fe de Abraham. Pero ven, Dios pasaba en generación tras generación, pasaba por alto los pecados exclusivamente de los creyentes. Todo
todos los demás murieron, fueron a la perdición y pagaron en el infierno, siguen pagando hasta el día de hoy la deuda de sus pecados. Pero cuando dice que Dios pasó por alto los pecados de los creyentes, el judío preguntaba entonces, ¿qué hizo en cuanto a la justicia? ¿Qué hizo en cuanto a la ley? ¿Qué hizo para apaciguar la ira? ¿Qué hizo para dar satisfacción a las exigencias del pacto de obras en relación con esos pecados? Y la respuesta es que Dios perdonaba anticipadamente a estos judíos que miraban hacia adelante a través de la fe hacia la obra de Cristo. Y el argumento es que en ambos testamentos hay un solo camino de salvación. Todos los creyentes ahora miran hacia atrás, hacia la misma obra de Cristo. Todos los creyentes en el antiguo pacto, bajo la ley, miraban hacia adelante, hacia la misma muerte de Cristo. Pero el argumento aquí es muy fuerte. Véanlo. Dios, los judíos decían, si hay perdón a través de Cristo, ¿en dónde queda la justicia de Dios para estos que fueron perdonados anticipadamente? Y Pablo dice en Romanos que Dios simplemente pasaba por alto sus pecados en cada generación, porque Él sabía, ahora vean otra vez en Hebreos 9, que intervendría la muerte de Cristo para la remisión, o sea, para perdonar en forma legal, judicial y definitiva todos los pecados, todas las rebeliones que Él había pasado por alto bajo el antiguo pacto. O sea, que los pecados de los creyentes bajo la ley fueron pagados por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y el argumento aquí es simplemente que Dios bajo el antiguo pacto perdonaba porque Él sabía lo que sucedería bajo el Nuevo Testamento. Que Cristo se haría responsable en la cruz del Calvario de pagar por esos pecados. Pero el argumento es lo mismo. La base de este perdón anticipadamente, ¿sí?, es la misma base de nuestro perdón ya después de la muerte de Cristo. La muerte del testador, la muerte del mediador. Y en este sentido se introduce aquí, ven otra vez en Hebreos 9:15, en unos momentos vamos a hacer un receso, se introduce aquí esta idea de la promesa de la herencia. Pero esta herencia que se menciona aquí es la herencia eterna, dando a entender que los creyentes bajo la ley miraban no solamente hacia Cristo, sino miraban más allá de la tierra de Palestina, más allá de todos los símbolos, más allá de la tipología, hacia la realidad, la herencia celestial, la herencia eterna, la Jerusalén celestial, tal como más adelante en Hebreos el autor de esta epístola argumenta acerca de cómo murieron no habiendo recibido las promesas, de cómo mirándolas, creyéndolas, saludándolas, confesaban que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra y buscaban una ciudad mejor, una patria mejor. Y el argumento en el capítulo 11 es, miraban al nuevo pacto y al cumplimiento final de ese pacto, la gloria venidera, el cielo. Y esto quiere decir que no fueron engañados por los dispensacionalistas en el Antiguo Testamento. Los verdaderos creyentes entendían que Dios no había limitado sus promesas a la tierra de Palestina. Entendían lo que dice Pablo en Romanos 4, que Dios les había prometido a Abraham y a sus descendientes que serían herederos del mundo, no de este mundo en sí, sino del mundo venidero. Y ahora vamos más lejos, y es a este nivel que se refiere a estos judíos perdonados bajo el antiguo pacto, en base anticipadamente, en base a la muerte del testador, la muerte de Cristo. Para efectuar el Nuevo Testamento era necesario que alguien pagara, que alguien hiciera la obra necesaria. Anticipadamente Dios tomó en cuenta todo esto, pero ahora ven con mucha atención que esto es lo que implícitamente da lugar al uso de la palabra testamento y al uso de la palabra en el Nuevo Testamento herencia, y a los términos herederos, ¿sí?, en relación con la herencia, y incluso la frase coherederos con Cristo. Todo
todo lo que es en el Nuevo Testamento la idea de que los creyentes son herederos, ¿sí?, de todas las bendiciones del pacto, son los herederos, ¿sí?, son coherederos. Esta frase está, no vamos a tardar para verlo, está por todas partes del Nuevo Testamento, incluyendo aquí los llamados, reciben la promesa de la herencia, y esta herencia es eterna, según el texto, no es la tierra de Palestina, es más allá de esa tierra, es la herencia celestial. Pero vean con mucha atención, y esto no quiero que piensen que estamos tratando a estas alturas de abarcar las cuestiones acerca del milenio, la nueva tierra, no, nada de eso nos interesa. Simplemente estamos diciendo aquí que los creyentes son herederos de todas las bendiciones del pacto, pero en base a la muerte del testador. Y esto es la base de una salvación de pura gracia. O sea, si el pacto de la gracia otorgaba a los beneficiarios o a los que estaban incluidos en el plan eterno de Dios una salvación de pura gracia, el uso constantemente, vamos a ver 3 ejemplos en Romanos 8, el uso constantemente, no, basta con Efesios, vamos a verlo con Efesios y con 1 de Pedro, 2 ejemplos, de esta idea de que somos herederos, es el cumplimiento de los requisitos legales para efectuar el pacto, sí, o para otorgar a los herederos los beneficios del testamento. En virtud de la muerte del testador, reciben los herederos los beneficios. Y en Efesios, este texto ustedes lo han escuchado muchas veces, algunos de ustedes, la mayoría de ustedes han escuchado este debate. En Efesios, en su capítulo 1, en el versículo 11, estamos leyendo en 11, en él digo, el contexto aquí es acerca de escogidos en Cristo, redimidos por Cristo, predestinados en el pacto eterno de la gracia. Todo el contexto habla de estos asuntos y termina diciendo en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito, y es predestinados para ser los herederos, ¿no?, de él que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y las versiones modernas, tuvimos herencia. Hay una nota en la versión antigua que dice, fuimos hechos su herencia. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado? La idea de gracia, la idea de herencia, la idea de tener suerte, son simplemente intentos de traducir un concepto aquí. ¿Cuál es el concepto? Recibimos en base a la muerte del testador los beneficios del pacto, los beneficios, las bendiciones del testamento, pero estas cosas las recibimos como una herencia, vean, otorgada a nosotros en base a la muerte del testador. Es desde nuestra perspectiva para heredar $1,000,000 no tienes que hacer nada sino tener suerte. Porque tú no escoges nacer del tío Sam, nacer del tío fulano, nacer de los padres ricos que te dejaron esa herencia. Tú no tuviste voz ni voto en el asunto. Te tocó como pura suerte recibir dicha herencia de balde en base a gracia y nada más. La muerte de tus seres queridos entregó a tus manos toda la herencia. Y esta es la idea constantemente, es uno de los argumentos, y es por lo tanto que la salvación en el Nuevo Testamento siempre es una herencia. Quiere decir que es de pura gracia, que no entran los méritos. ¿Por qué? Porque es el fruto del pacto eterno de la gracia. Pero la muerte del testador es lo que te concedió. ¿Sí? Es lo que si Cristo no hubiera muerto para efectuar ese testamento, no habríamos recibido nada. Y la idea ahora por último, 1 de Pedro, en el sentido
bíblico. La salvación es una herencia para todos los creyentes. Y vean los argumentos. Porque está basada completamente en la gracia de Dios. No haces nada para merecer o ganar esa herencia. Porque es recibida esta herencia como un don. Es un regalo. $1 millón, no. La vida eterna y todas las bendiciones incluidas, ¿no? En Cristo. Todo lo que Dios te puede dar en ese aspecto lo recibes como un don en base a la muerte del testador. Dios otorga gratuitamente todas estas bendiciones, todas las bendiciones. Y esto es la clave para, ahora bien, lo primero de Pedro 1:4. Hemos sido vivificados, regenerados en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos 1:4. Para todo esto, para una herencia incorruptible. Vean, incorruptible. Vean la descripción. Incorruptible, es todo un sermón, vean los puntos. Que no puede contaminarse, ni marchitarse. ¿Sí? Otro sermón. Reservada en los cielos. Esta herencia celestial está reservada en los cielos. Es la misma herencia que los creyentes bajo el antiguo pacto estaban esperando. Y el debate acerca de por qué en el cielo en contraste con aquí en la tierra, la respuesta ya la sabemos. Al final del Apocalipsis el cielo desciende a la tierra y se fusionan. Esto lo debemos saber, se fusionan el cielo y la tierra, como lo vimos en los estudios sobre el tabernáculo, como el tabernáculo de Dios con los hombres. Eso es lo que dice Apocalipsis. Entonces, es una herencia celestial, ¿sí? Para los que son, o sea, espiritual, para decirlo así. Pero eso no quiere decir que no tenga sus elementos terrenales o materiales. Pero para todos los que son la simiente de Abraham, herederos de la promesa, herederos del pacto, ¿sí? Los beneficiados, ¿cómo es la palabra legal? Los beneficiarios conforme al testamento, ¿sí? Todo esto nos llega así. La base del nuevo pacto es la muerte del testador. ¿Sí? Ahora por último, y vamos a llegar a la parte más importante en el receso. Por último, solamente quiero mencionar aquí, en tercer lugar, la siguiente pregunta, y ya la hemos contestado antes, entonces vamos a resumirlo rápidamente. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entonces entre estos pactos? ¿Cuáles son las diferencias entre el nuevo y el antiguo pacto? ¿Cuáles son? Y la lista la vimos en la sesión anterior, aunque la tengo aquí en una forma más amplia. Y simplemente voy a mencionar los puntos, y esto nos va a dejar, antes del receso, nos va a conducir a un análisis de las promesas de este pacto. Y eso es la parte principal que quiero que veamos. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Primero, los pactos, el antiguo y el nuevo, son diferentes en estas formas. Primero, en su promulgación, el antiguo pacto fue anunciado en el monte de Sinaí y venía en la forma de sonidos espantosos, humo, relámpagos, terremotos, de una forma espantosa. Sí, Dios anunció el pacto de la ley en su promulgación en el monte de Sinaí, en contraste con el Nuevo Testamento que fue anunciado por Cristo, ¿no? Promulgado por Cristo, acompañado por gracia, amor, compasión, algo muy diferente. O sea, la predicación de Cristo en contraste con la ley es el ejemplo. Segundo,
¿Cuáles son las diferencias? Son diferentes en su promulgación, son diferentes en cuanto a su mediador. ¿Quién es el mediador del antiguo pacto? Es Moisés. ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? Es Cristo. Son diferentes en cuanto a sus exigencias. ¿Cuáles son esas exigencias? El pacto de Sinaí, como una nueva promulgación del pacto de obras, exigía obediencia perfecta. Pero el nuevo pacto anuncia que Cristo ya cumplió con esa obediencia y en su vida perfecta cumplió con toda la ley y en su muerte quitó su castigo. Y en este sentido el pacto de obras en sus exigencias o el pacto de la ley ha sido abrogada, anulada por Cristo. Son diferentes en sus promesas. El judío en converso miraba a las promesas de la herencia y pensaba en nada más que la tierra de Palestina, ¿sí? Pero aún más, vean, en sus promesas la ley prometía vida en base a una obediencia perfecta, pero nunca proporcionaba la capacidad a los judíos, en este caso, para cumplir. Pero el nuevo pacto promete como garantía, como juramento de Dios, vida eterna en base a la obra de Cristo, ¿sí? Proporcionándonos todo lo necesario, incluyendo el arrepentimiento y la fe, todo lo necesario para recibir la promesa. Son diferentes entonces en cuanto a sus propósitos o en cuanto a sus metas, haciendo el contraste, ¿no? El propósito del Antiguo Testamento fue el de revelar, condenar y limitar el pecado. El propósito del Nuevo Pacto es el de perdonar definitivamente el pecado. Y en sexto lugar, son diferentes en cuanto a la revelación que nos proporcionan acerca de Dios, acerca del hombre y acerca del camino de salvación. O sea, en todos esos aspectos, la revelación de Dios en el antiguo pacto es una revelación de su santidad, su justicia, su ira en contra del pecado, y la revelación del Evangelio acerca de Dios es una revelación de las mismas cosas, pero incluyendo ahora su amor, su misericordia y su bondad. En relación con la revelación que nos dan acerca del hombre, el antiguo pacto nos habla de su incapacidad, de su corrupción espiritual, de su necesidad de la gracia de Dios, pero el nuevo pacto supera todas estas cosas. No salvó a nadie, pero el Evangelio salva eternamente, ¿no? A todos los creyentes. Son diferentes en su ministerio. La ley es un ministerio de condenación, de muerte, y mientras que el Evangelio es un ministerio de vida y justificación. Son diferentes en su esencia, en el sentido de que bajo la ley lo que tenemos en esencia son sombras, tipos y símbolos. Y en el Nuevo Testamento tenemos la sustancia, el cuerpo, la realidad de Cristo. Son diferentes en su alcance. Esto es lo que acabamos de ver en este punto. Bajo la ley, la salvación estaba limitada a los prosélitos, unos cuantos gentiles y al remanente de judíos, ¿no? Que creían realmente en el Mesías. O sea, estaba en ese sentido, estaba limitada la salvación a un grupo muy reducido, pero bajo el Nuevo Testamento todos los creyentes en su alcance, ¿no? Sean judíos, sean gentiles, están incluidos, y es una salvación eterna en relación con algo que en su duración la ley fue algo limitado, que ya llegó, según lo que acabamos de leer en Hebreos 8, a su fin. Entonces ahora con estos puntos llegamos, y vean la lista, y con esto vamos a hacer el receso. La lista de las promesas, y esa es la próxima pregunta, y vamos a ocuparnos un ratito con estas promesas. Vean, ¿cuáles son las promesas del nuevo pacto? Estamos otra vez en Hebreos, en su capítulo 8, y vean la lista de promesas. Dice, son 4 promesas, ¿sí? Dice en el versículo 10, la primera promesa es la de regeneración. Dice, daré mis leyes en su mente, las escribiré en el corazón de ellos.
Esa es la promesa en forma resumida. Si quieren hacer un bosquejo aquí, así lo vamos a analizar. Esa es la promesa del nacimiento nuevo o la regeneración. La primera promesa. ¿Sí? La segunda promesa, al final del versículo 10, seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta es la promesa de reconciliación y adopción como hijos. Reconciliación y adopción. La tercera promesa, o sea, la segunda es reconciliación y adopción, la primera es regeneración, la tercera es ninguno enseñará a su prójimo, el versículo 11, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. La promesa es de conocimiento verdadero. Y vamos a discutir este punto. Los 4 puntos aquí son importantísimos. Por último, la cuarta promesa de justificación o perdón completo. Seré propicio a sus injusticias, de sus pecados y de sus iniquidades jamás, ¿sí? No me acordaré más. Entonces las promesas del nuevo pacto son regeneración, reconciliación y adopción, conocimiento verdadero y justificación. Para continuar con las promesas, la primera de la regeneración. En 8:10, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, escribiré mis leyes en la mente, se traduce alma en la versión antigua, pero en la mente de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Esta promesa de regeneración o del nuevo corazón es una promesa muy importante porque se refiere a un corazón circuncidado o exactamente a la realidad hacia la cual la circuncisión en el Antiguo Testamento apuntaba. Por el tiempo yo tenía aquí la intención de ver una serie de textos sobre la circuncisión en el Antiguo Testamento. Vamos a ver más adelante un solo texto, pero ya lo vimos en la sesión anterior. La circuncisión apuntaba hacia la realidad de un corazón nuevo, incluyendo la idea básica en la circuncisión de cirugía. Cuando Moisés decía, yo soy hombre de labios incircuncisos, estaba diciendo, Dios no ha tocado mis labios, Dios no ha realizado este cambio en mí, Dios no ha realizado la cirugía en este caso en mi boca, ¿no? En Éxodo, cuando Moisés hablaba así, pero esta cirugía que simbolizaba la circuncisión física en la carne, apuntaba hacia la realidad del nuevo corazón o el nacimiento nuevo. Y esto es exactamente el argumento aquí cuando Dios dice que bajo el nuevo pacto Él escribe su ley en la mente y en el corazón de las personas. Y no importa cómo fuéramos a traducir estas palabras, si se traduce mente, si se traduce alma, o si se fija simplemente en la palabra corazón, se trata de lo mismo, de Dios haciendo un milagro interiormente, espiritualmente hablando, en el corazón de la persona. Ahora, bajo el nuevo pacto, tenemos la promesa de este milagro para todos los creyentes, ¿no? Todos los que están incluidos en el pacto. Y en este sentido quiero que veamos algunos detalles, aquí no vamos a tardar, pero vean para empezar en 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4. Hay un cambio realizado a través del nacimiento nuevo en la mente de la persona. Y este cambio lo tenemos aquí en términos muy interesantes. 2 de Corintios 4, en el versículo 4 dice, o 3, si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que pierden, está encubierto,
en los cuales el Dios de ese siglo cegó los entendimientos o la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y luego se refiere a Cristo como la imagen de Dios. Y ven en 6, cuando dice que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en el Génesis diciendo sea la luz y fue la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Esto es en el centro de nuestro ser o en nuestra alma, mente, emociones y voluntad, es lo mismo, incluyendo obviamente la mente. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz que es persona y obra de Cristo. El argumento es que a través de este cambio del nacimiento nuevo, Dios obra un milagro en la mente de la persona, concediéndole entendimiento. Y al concederle entendimiento, esta persona entonces se encuentra capaz o capacitada para ver el reino de Dios, según Juan 3, y para entrar al reino de Dios, las dos cosas. Pero el cambio en la mente de darle verdadero conocimiento del Evangelio, de la gloria de Dios, del Dios verdadero, a este punto volveremos más adelante, va de acuerdo, ahora ven en Ezequiel 36, con esta promesa del nuevo pacto, en la profecía de Ezequiel, en su capítulo 36, en relación con las promesas de una conversión futura de judío, o de los judíos o de Israel. En Ezequiel 36 tenemos, comenzando en el versículo 25, los tres elementos esenciales al nacimiento nuevo señalados en este texto. Cuando dice en el versículo 25, esparceré sobre vosotros agua limpia, esto es la promesa de una purificación, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces un corazón purificado o limpio, ¿no? Y en el versículo 26, os daré corazón nuevo. Y dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y esto es una renovación interna del corazón. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. El corazón de piedra es el corazón incircuncidado o incircunciso. El corazón que por naturaleza se encuentra duro, insensible, obstinado. Y en lugar de ese corazón de piedra os daré corazón de carne, que es un corazón moldeable, sensible, en ese sentido. Pero vean, es una renovación interna del corazón, una purificación, ¿sí?, de la persona misma. Es simbolizada esta purificación en el agua de limpieza que se menciona en el versículo 25, y después en el 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Y esto es la tercera promesa de una capacitación. Esto es un cambio a nivel de los afectos, anhelos y deseos del corazón. O esto es la misma idea de escribir la ley de Dios sobre el alma, sobre el corazón. Es una obra interna del Espíritu Santo que resulta en purificación, renovación y capacitación. Y en este sentido, la persona bajo el nuevo pacto recibe la influencia del Espíritu Santo cuando dice, daré mi ley en sus entrañas, en la versión antigua. La escribiré en sus corazones. Estoy citando directamente de Jeremías 38. La idea es que Dios cambiará internamente esta persona, planteando o creando en el centro de su ser
una disposición nueva que le impulsa hacia la santidad, que le impulsa hacia la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y en este sentido, el cambio realizado en su alma o en su corazón, de igual manera como el cambio en su mente, resulta en un cambio en su voluntad. Un cambio librando la voluntad de la esclavitud del pecado y inclinándola hacia la obediencia. Y en este sentido vamos a pasar ahora a Deuteronomio 30 para ver un solo texto sobre la circuncisión. Deuteronomio en su capítulo 30 y la lectura en el versículo 6. Circuncidará Jehová tu Dios. Esto es, ya lo hemos visto, la realidad hacia la cual la circuncisión apuntaba es esta de la regeneración. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová. Ven el efecto de esta circuncisión o esta renovación o esta transformación, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, o sea, anhelos y afectos nuevos para con Dios. El amor de Dios escrito en el corazón comienza con el amor para con Dios, que resulta posteriormente en el amor para con nuestro prójimo, la esencia misma de la ley siendo este amor. Vean, el corazón circuncidado es renovado, transformado y capacitado, incluso impulsado para amar a Dios. Y vean, al final dice, para que vean a fin de que tú vivas. Es una vivificación espiritual. Y es la idea de otorgar vida, de constituirle a la persona espiritual o de unir a esta persona con Dios. Ya no está espiritualmente muerta, separada de Dios, sino ahora en una relación viva y íntima con Dios. Y esta circuncisión, según Colosenses 2, es una circuncisión no hecha con manos. ¿Sí? Es una circuncisión, según Romanos 2, de la cual solamente Dios recibe la alabanza. Y en este sentido, la promesa de la ley escrita en el corazón de la persona es la promesa que incluye todos los elementos esenciales a la doctrina de la regeneración, otorgándole a la persona una disposición santa, justa, el comienzo de la renovación de la imagen moral de Dios en esa persona. Y ahora el punto, vuelvan a Hebreos, no vamos a decir más, pero el punto en relación con esta primera promesa es precisamente lo que ya sabemos. Íbamos a ver los textos a lo largo del Antiguo Testamento. Se quejaba Jehová de que los judíos sufrían de un corazón incircunciso, de un corazón duro, de un corazón obstinado. Y esto quiere decir que el antiguo pacto, ya lo hemos visto, no podía vivificar, no podía otorgarle a esa persona la vida espiritual, no podía escribir en el centro de su ser esta disposición santa, nueva, que le impulsa hacia la santidad. No podía ni siquiera abrir su entendimiento. Y la incapacidad de la ley consistía, como lo vimos al principio el día de hoy, de exactamente de este punto. Todos los que fueron renovados bajo el antiguo pacto fueron renovados en relación con el pacto de gracia, en relación con el pacto abrámico. La ley no podía, o sea, no pudo y no administró, o sea, no podía administrar o concederle al judío este cambio. Pero bajo el nuevo pacto, este cambio es garantizado, es una parte principal del pacto. Incluso podríamos decir que esta promesa de regeneración es esencial a la conversión y, claro, a la santificación. Pero es muy interesante el hecho de que la lista
de promesas del nuevo pacto comienza con la regeneración. Y solamente voy a mencionar que todos sus textos bíblicos afirman el orden. La regeneración siempre es antes de la conversión. Todos los textos lo afirman sin excepción. Al que no ha nacido de nuevo, le es imposible ver, o sea, al que no nace de nuevo, le es imposible entrar y aún ver o entender el reino. Tiene que nacer de nuevo antes de ser convertido. La regeneración es antes que la conversión, o antes de la conversión a Cristo. Él, de su voluntad, nos ha engendrado en Santiago, ¿no? El mismo orden está en todos sus textos importantes sobre el tema. Simplemente lo estoy señalando que aquí en esta lista, la regeneración, que es esencial para la conversión, los arminianos tienen el orden invertido aquí. Pero en relación con estas promesas, la regeneración es primero. Ahora, la segunda promesa de que Dios será nuestro Dios. Esto es al final del versículo 10. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y esto ya lo hemos mencionado. Esto es la promesa, primero, de reconciliación y segundo, de adopción. Que seamos reconciliados y adoptados como hijos. Y la reconciliación siendo primero y un paso necesario para la adopción como hijos, esta reconciliación está basada en la obra salvadora de Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario para propiciar la ira de Dios en contra de nosotros, resultando así en nuestra reconciliación y paz para con Dios. Y en este sentido, la reconciliación quita dos obstáculos para que esta promesa pueda efectuarse. El primer obstáculo es la ira de Dios en contra de nuestros pecados. Y el segundo obstáculo es la enemistad que mora en nuestros corazones, que nos constituye enemigos de Él. Y para que seamos reconciliados, para que la reconciliación sea una realidad, es necesario primero que la ira de Dios sea apaciguada, propiciada y quitada, y segundo, en virtud del nacimiento nuevo que se menciona en la primera promesa, nuestros corazones sean capacitados para amar y servir a Dios. Y en este sentido, la reconciliación quita todos los obstáculos entre Dios y el pecador, y los obstáculos entre Dios y el pecador están aquí a este nivel en la palabra pecado, ¿sí? Para que seamos reconciliados es necesario quitar nuestros pecados, ¿sí? Y esto es lo que Dios hace a través del nuevo pacto en base a la muerte de Cristo. Incluso muchos textos basen o atribuyen esta reconciliación precisamente a la cruz de Cristo, a la muerte de Cristo. La reconciliación está basada en la sangre de Cristo. Y esto lo dice en una forma muy interesante, porque si lo analizamos bien, es la cruz de Cristo lo que quita la ira de Dios en contra de nuestros pecados, y es nuestra comprensión de esta obra salvadora, la obra de Cristo en la cruz, lo que también desde una perspectiva mental, desde una perspectiva intelectual, desde una perspectiva aún emocional, lo que Dios utiliza para quitar nuestra enemistad, para moldear, para suavizar, ¿cuál sería la palabra? Para sensibilizar nuestros corazones. Dios nos enseña la verdad de la obra de Cristo a nuestro favor, y esta obra de Cristo, viendo a Cristo crucificado, muriendo en nuestro lugar, entendiendo su amor para con nosotros, esto en sí es
algo que tiende a ablandar, tiende a cambiar nuestra enemistad y pasamos de ser personas inclinadas en contra de Dios a ser personas inclinadas a favor de Él. Pero al mismo tiempo que somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, al recibir esa reconciliación, nuestra enemistad es transformada en amor. Al mismo tiempo que somos reconciliados con Dios, somos adoptados como hijos. Y en un momento vamos a ampliar un poco esta promesa de que yo seré el Dios de ellos, ellos serán mi pueblo, pero vamos a detenernos un momento para hablar de los elementos esenciales a esta gran doctrina de la adopción. Fíjense bien y vamos a resumirlo. La palabra adoptar, que se utiliza frecuentemente en el Nuevo Testamento, quiere decir instalar como hijos. Y en este sentido, la frase instalar como hijos se refiere a un acto legal. Es un acto judicial o legal por el cual una persona que no tenía ninguna relación por naturaleza con la familia queda aceptada, es adoptada como miembro de la familia. Y esta persona, en virtud de su adopción, es entonces considerada y tratada como hijo, como miembro de la familia. Se le da a la persona adoptada todos los privilegios y todos los beneficios de los hijos naturales. Y en este sentido, el argumento ya lo sabemos, todos somos por naturaleza hijos del diablo, nadie por naturaleza es hijo de Dios. Todos los hombres entran a este mundo bajo el pecado, como hijos de nuestro Padre espiritual, aquel, en este caso no aquel identificado tan frecuentemente como Satanás. Él es nuestro Padre, pero en sentido espiritual. Pero los creyentes son adoptados por Dios, ya no pertenecen al diablo, ya no son sus hijos, son adoptados por Dios, instalados, o sea, legalmente constituidos como hijos de Dios, y por lo tanto comienzan a disfrutar toda una serie de bendiciones y beneficios. Y todas estas bendiciones y beneficios las tenemos resumidas, todas esas cosas, en la frase: seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora, si esto lo analizamos de una forma más profunda, podemos entender en una forma sencilla cómo esto funciona. Hay dos maneras para llegar a ser hijos de una familia. O sea, por nacimiento físico, llegas a ser hijo o hijos de ciertos padres, o por adopción. Y en la Biblia lo que tenemos es precisamente el mismo argumento. Los creyentes llegan a ser hijos de Dios tanto por el primer paso, la primera promesa del nuevo pacto, la regeneración, como de igual manera por el segundo punto, la segunda promesa del nuevo pacto, por la adopción. Tanto nacemos espiritualmente hablando, entramos al reino a través del nacimiento nuevo, entramos a una relación con Dios, siendo regenerados, siendo renovados internamente, o sea, por el milagro del nacimiento nuevo, como de la misma manera, por este milagro de la adopción. Todos los que han nacido de arriba, todos los que han nacido del Espíritu, son adoptados como hijos de Dios. Y en este sentido, lo vuelvo a repetir, entre los seres humanos hay dos formas para llegar a ser hijos. Primero, por nacimiento. Segundo, por adopción. Y es el propósito de Dios en el nuevo pacto que seamos tanto nacidos como adoptados, las dos cosas. Y en este sentido, la adopción
que es el punto crucial después de ser reconciliados con Dios, quitando todos los obstáculos, somos adoptados, o sea, y estamos haciendo una distinción, aunque las dos cosas ocurren simultáneamente, pero esta adopción, que es un acto legal de parte de Dios, que nos constituye hijos suyos, colocándonos en su familia, tratándonos como si fuéramos hijos naturales, ¿sí? Es un cambio radical, porque pasamos de ser enemigos suyos, pasamos de ser personas sujetas a su ira, separadas de Él, a ser sus hijos queridos. Nos encontramos ya no en un estado de separación, de alejamiento, de condenación, sino más bien ahora nos encontramos en un estado de aceptación, de amor, de comunión, de intimidad con Dios. Y según los argumentos estamos resumiendo aquí, todos aquellos que son adoptados como hijos de Dios son colocados en la relación más cercana, tierna, cariñosa posible, y en este sentido es la relación de padres e hijos. Pero cuando dice, yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, nos está hablando en términos técnicos, ¿no?, de los frutos de esta adopción. Ahora, vamos a decir más en un momento acerca de esta adopción, pero antes de hacerlo, fíjense bien en algunos comentarios que tengo aquí de Pink y de Spurgeon sobre este texto. Tanto Pink como Spurgeon, ambos afirman que esta promesa de que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, es la garantía en base a la reconciliación, que incluye la adopción o conduce a la adopción, es la promesa de que todas nuestras necesidades serán suplidas, ¿sí?, por Dios. Para ampliar la idea, ambos, tanto Spurgeon como Pink, dicen que esta idea de que todas nuestras necesidades serán suplidas quiere decir que todo lo que Dios es, cuando Él dice, yo seré a ellos por Dios, es una fórmula muy curiosa, es un lenguaje que nos parece como un poco extraño. Si Él es Dios, se supone que es Dios. ¿Pero qué quiere decir? Yo seré a ellos por Dios. Él es el Dios en ese sentido de todo el mundo, si lo quieren aceptar o no. Todo el mundo se encuentra sujeto al juicio de Dios, en las manos de Dios, criaturas de Él. No estamos diciendo que Él sea el Padre espiritual de toda la humanidad, pero estamos diciendo que Él es el Dios omnipotente y soberano de todos. En este sentido, escuchen bien, dan a entender estas palabras, seré a ellos por Dios, que todos los atributos de Dios serán a nuestro favor. Y esto es un gran contraste con los que estaban bajo la ley. Todos los atributos de Dios bajo el nuevo pacto serán a nuestro favor. Y es todo un tema, ¿no?, muy amplio, que estamos resumiendo solamente en esta fórmula. El hecho de que Dios sea mi Dios, el hecho de que Dios sea tu Dios, el hecho de que Dios sea Dios de alguien, quiere decir que todo lo que Dios es, la totalidad de su ser, sus características, las que forman sus atributos, las cualidades de su ser, las cualidades, ¿no?, de la divinidad, están a favor de estas personas. Entonces, siendo adoptados como hijos, Él está diciendo aquí, yo seré el padre de estas personas o de esta persona. Yo seré el pastor de esta persona. O sea, para guiar y conducir por la mano a esta persona. Yo seré el defensor de esta persona. Todos mis atributos están a favor de esta persona para defenderle. Yo seré el benefactor de esta persona.
todo lo que es mi bondad, mi amor, mi gracia, en sentido providencial para el beneficio de esta persona. Y vimos anoche que esto no es una promesa de prosperidad en sentido material o físico, pero yo seré el benefactor de esta persona. Yo seré el salvador de esta persona. Claro, en ambos, o sea, en todos los sentidos de la palabra salvador. Yo seré el salvador. Yo seré el amigo de esta persona. Yo seré su Dios. Es una promesa muy personal. Yo no simplemente seré su padre, sino todo lo que yo soy como Dios estará a favor de esta persona. Y esta promesa entonces en realidad abarca una larga lista de promesas. Todas las promesas, todas las bendiciones, todos los privilegios mencionados en la palabra de Dios le pertenecen a esta persona en virtud de su reconciliación y adopción como hijo. Y en uno de los sermones de Spurgeon sobre este tema, él hizo una larga lista de puntos diciendo, si a la persona adoptada, si a la persona incluida en esta promesa, si le hace falta consuelo, si le hace falta provisión o provisiones, si le hace falta guianza, apoyo, ayuda, gracia, poder, todos sus atributos divinos estarán a favor, para decirlo en otra forma, al servicio de esta persona. O, en otras palabras, todo lo que Dios es, todo lo que Dios puede ser, ¿sí? Dios lo hará para su pueblo. Todo lo que Él es y lo que Él puede ser para una persona, para su pueblo. Eso es, o sea, en síntesis, la idea incluida aquí. Y en relación con toda la doctrina de la adopción, que lo que dejamos pendiente ahí, quiero simplemente comentar lo siguiente. Cuando analizamos desde una perspectiva muy práctica la doctrina de la adopción, tal como la tenemos en el Nuevo Testamento, llegamos siempre a las tres cosas que hemos señalado muchas veces. Desde una perspectiva práctica, cuando dice, y ellos me serán a mí por pueblo, la última frase, ahí esto es el otro lado, la otra parte, la otra cara de la moneda en este asunto. Esto es el aspecto humano. Esto es el aspecto práctico, porque los tres puntos que siempre señalamos en relación con la adopción son los siguientes. La adopción nos hace conscientes de que somos hijos de Dios, de que somos el pueblo de Dios. Nos hace conscientes en alguna medida de que Dios es nuestro Padre en sentido el más amplio de la palabra. En Cristo Jesús somos sus hijos, y este conocimiento nos proporciona seguridad, confianza, gozo y otras cosas. O sea, nos proporciona una conciencia de ser hijos de Dios, de ser el pueblo de Dios, y al mismo tiempo nos ayuda a mirarle, a ver a Dios como nuestro Padre. Clamamos, los textos en el Nuevo Testamento siempre utilizan la frase Abba, Padre, y hablan de cómo nos acercamos a Él instintivamente. El creyente, ¿no? En medio de cualquier problema, situación o dificultad, o aún cuando no se encuentran problemas, la realidad de su adopción le hace consciente de su relación filial, de su relación familiar con Dios, y al mismo tiempo, la tercera cosa, le impulsa a vivir en conformidad con esta relación, en conformidad con su posición como hijo. Y en este sentido nos hace conscientes, ¿no?, de que llevamos el nombre, el testimonio, la reputación de nuestra familia, de nuestro Dios. O sea, hay toda una serie de cosas incluidas en esta segunda promesa del nuevo pacto, incluyendo, podríamos resumirlo diciendo, verdadera seguridad de salvación, porque una de las cosas fundamentales en relación con la
reconciliación y la adopción es verdadera certidumbre, verdadera seguridad de salvación. Y en este sentido, dejamos la segunda promesa para pasar rápidamente a la tercera. Y vean la tercera promesa al principio del versículo 11. Y vean, esta promesa está íntimamente vinculada con las dos anteriores, porque dice ahora: ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Miren la promesa, diciendo: conoce al Señor. Esto es en contraste con el antiguo pacto, bajo el cual, y no vamos a ver los textos, bueno, vean algunos. Mejor vean uno, Isaías 1, un solo texto. Bajo el Antiguo Testamento se quejaba Jehová frecuentemente de este punto. Isaías, en su capítulo 1, por favor, de que Israel, según la carne, los judíos, según la carne, no realmente conocían a Jehová. En Isaías, en su capítulo 1, versículo 3, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Vean, Israel, mas Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Y esto es en relación con el hecho de haber sido creados, se rebelaron en contra de mí. Y hay muchos textos en donde Jehová se quejaba de que no realmente entendían y no realmente conocían a Jehová. Entonces, este conocimiento que es la promesa del nuevo pacto, ¿sí? Este conocimiento verdadero de Dios es un tema ampliamente tratado a lo largo de la Biblia, porque consiste de un conocimiento salvador, de un conocimiento verdadero y personal de Dios. Véanlo en el Evangelio según Juan, cuando Cristo resumió la salvación en esta fórmula. Cristo dijo que la vida eterna, en el Evangelio según Juan, en su capítulo 17, consiste de que conozcamos verdaderamente a Dios. Juan 17, el versículo 3, hablando de que había dado vida eterna a todos los que le fueron dados por el Padre en el pacto eterno de la redención. Y esta vida eterna, vean, es la tercera promesa del nuevo pacto. Vean, 17:3, esta empera es la vida eterna, que te conozcan, el único, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, que también es la segunda persona de la Trinidad, Dios, ¿sí? Vean, a Jesucristo al cual has enviado. La vida eterna consiste, según Cristo, de este conocimiento verdadero de Dios. Y esto es un punto crucial, porque de igual manera que tantos judíos bajo el Antiguo Testamento tenían conocimiento acerca de Jehová, claro que sí, abundaban en relación con el conocimiento externo acerca de Jehová, sí, pero de conocer verdaderamente a Jehová, no, unos cuantos, ¿no? Los elegidos y nadie más bajo el antiguo pacto conocían realmente a Jehová. Y en este sentido la situación no ha cambiado hasta el día de hoy. Cristo dice bajo el nuevo pacto que muchos le van a decir en el día final, Señor, Señor, solamente para descubrir en aquel momento, ¿no?, que nunca le conocieron verdaderamente. Y en este sentido, vuelvan a ver, la promesa del nuevo pacto es que todos conocerán verdaderamente al Dios verdadero.
Y esto es un tema tan amplio, ¿no? El hecho de que tantas personas profesan conocer a Dios hoy en día, pero cuando tú les hablas de algún aspecto de su carácter, de su naturaleza, de sus tratos con el hombre, o algún aspecto incluso aquí del mismo nuevo pacto, te quedan mirando como si estuvieras hablando de algo muy raro, muy extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocen verdaderamente a Dios. Este conocimiento verdadero de Dios, estamos limitando por el momento nuestro comentario a este nivel mental. Sí, estamos hablando de que una promesa esencial al nuevo pacto consiste de haber sido capacitados para conocer al Dios verdadero. Y les invito a ver en Juan 6, y voy a leer otro texto, no podemos detenernos con los argumentos, pero 5:20 de Primera de Juan es lo que voy a leer, y mientras que buscan en Juan 6:45 dice: sabemos en 5:20 de Primera de Juan que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es exactamente lo que Cristo dijo en Juan 17. Que nos ha dado conocimiento la palabra en la versión antigua es entendimiento, para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero y en su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí está dando la misma fórmula de que de este conocimiento verdadero consiste la vida eterna. O para decirlo otra vez, como lo mencionamos hace un momento, en el día de juicio muchos van a escuchar: tú nunca me conociste a mí, ni yo te conocí a ti, para decirlo así, ¿no? O sea, nunca existió una relación verdadera entre nosotros, de conocimiento verdadero, de conocimiento íntimo, pero estamos todavía detenidos aquí con este asunto a nivel mental. Juan 6:45. ¿Por qué tanto énfasis sobre el verdadero Dios, sobre el verdadero conocimiento? Porque la gran mayoría de las personas que profesan conocer a Dios hoy en día no conocen a un Dios, no conocen al Dios verdadero. El único Dios que conocen es un ídolo. Es un ídolo que han formado en su propia mente, en su propia imaginación. Siempre hablábamos hace muchos años del Dios de la imaginación del hombre caído, ¿no? Y ese Dios no es el Dios de la Biblia. Si podemos entender con esta sencilla o simple ilustración a nivel mental, a nivel doctrinal, a nivel de entendimiento, que el Dios de los católicos no es el Dios de las Santas Escrituras, estaríamos de acuerdo, todos nosotros, con ese punto, y que el Dios de los falsos testigos de Jehová no es el Dios de la Biblia. Si esto lo podemos entender sin lugar a dudas, ¿no? Supongo que sí. Si podemos entender que el Dios de los mormones no es el Dios de este libro, si podemos entender, viendo más allá, que el Dios, en la mayoría de los casos que conocen en las iglesias arminianas, yo no estoy diciendo que